Bueno, buenos días. Yo soy Juan Ignacio Burdet, estudiante de Economía en la Universidad de Buenos Aires. Y el día de hoy voy a estar dando variable aleatoria discreta, que es un tema principalmente para estadística, pero también se ve para análisis estadísticos y que están para actuario o economía. Así que empecemos. Primero empecemos definiendo qué es una variable aleatoria. Una variable aleatoria, que nosotros la vamos a representar como X, es una función que asigna un número real a cada resultado de un experimento aleatorio. Así que vamos a ir poco a poco con qué significa esto. Recordemos que un número real puede estar desde el menos infinito hasta el más infinito, que pueden ser primero números redondos, como por ejemplo el resultado de tirar un dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también puede ser la altura de las personas. Acá en la altura de las personas piensen, por ejemplo, un resultado como 1,73 centímetros. A esto se refiere que es un número real, porque también puede ser un resultado con coma. De hecho, después vamos a ver que puede ser, por ejemplo, el tiempo. Y para la variable aleatoria se le dan dos clasificaciones. La primera es una discreta, que es el tema de la clase de hoy, que la diferencia es que estas toman solamente valores separados o contables. Acá estarían, por ejemplo, los números enteros. Puede ser 1 o 2. Algunos ejemplos podrían ser el del lado que ya lo dijimos, o lanzar una moneda al aire. Yo, por ejemplo, ponerle que tiro 2 veces una moneda. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que en ambos tiros me den 2 caras? O la probabilidad de que me dé una cara en esos 2 tiros que hago. Y por otro lado, están las continuas, que estas sí son desde el menos infinito hasta el más infinito, o dentro de un intervalo que después lo podemos delimitar al ejemplo que sea. Y alguna de ellas podría ser, yo agarro a un grupo de personas y digo, bueno, agarremos la altura de estas personas. Si lo delimito, no sé, un intervalo entre 1 a 3 metros. El tema es que, claro, puede ser que una persona mida, por ejemplo, 1,7356 centímetros, y luego que haya otra persona que mida casi exactamente lo mismo, como 1,7357 centímetros. Lo mismo con el tiempo entre 0 y 2 segundos, de 0 a 1 segundo hay infinitos valores. Pueden imaginarse entre el 0,1 hasta el 0,00001. Pero por el momento de la clase de hoy lo vamos a delimitar solamente a las variables discretas. Así que borro esto y seguimos con la presentación. Bien, las variables aleatorias discretas ya las definimos, tienen resultados contables, o sea que están entre 1, 2, 3, 4, 5, y estas tienen una función de probabilidad, que básicamente asigna a cada valor posible de la variable una probabilidad, y se escribe de esta forma. Después vamos a ver un ejemplo que lo utilizaremos para el resto de los temas para poder explicar variable aleatoria discreta. Así que empezamos con unas propiedades básicas de la probabilidad. La primera es que la probabilidad de que la variable aleatoria tenga un valor va a estar entre 0 y 1. Por ejemplo, supongamos que yo tiro una moneda al aire. Tengo que me toque cara o que me toque cruz. Uy, Dios. Es la primera vez que uso esto. Y ambas probabilidades son 50-50 o de un medio. Entonces podemos describir, por ejemplo, la probabilidad de que X, ya X voy a decir la cantidad de caras, sea igual a 1. Y en este caso va a ser del 50% o de 0,5, que de hecho se define que está entre 0 y 1. Piensa en 1 como el 100% y 0 el 0%. Y también está que
la segunda propiedad, la suma de las probabilidades da 1. Bueno, que la cantidad de caras me dé 1 es del 50%. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de que mi cantidad de caras sea 0? Bueno, también el 50%, porque en ese caso, acá me dio cruz. Dijimos que cruz tiene una probabilidad del 50%. Si yo sumo ambas probabilidades, me da como resultado 1. Vamos ahora con un ejemplo en concreto más que uno al aire. Entonces, tenemos una empresa de tecnología que tiene una demanda semanal de procesadores. Los procesadores son contables, no puedo tener 1,5 procesadores. Es o tengo un procesador o no lo tengo. Y en base a un estudio calcularon que la probabilidad está, bueno, en que la demanda sea de 0, sea del 5%, que si la demanda semanal es de 1, sea del 10%, que la demanda semanal sea de 2, sea del 30%, que la de 3 sea del 40% y que la de 4 sea del 15%. Y acá supongamos que ese es el límite de la demanda semanal, nunca supera 4, se queda solamente, llega hasta máximo 4. Bueno, en este caso la función de probabilidad sería la siguiente. Nosotros definimos, bueno, a la demanda semanal de procesadores como X. Pero yo tengo, cuando los procesadores son 0, cuando es 1, 2, 3 y 4. Y acá abajo tengo la probabilidad de que la demanda semanal sea 0, 0,5, de que sea 10%, de que sea 1, 10%, de que sea 2, 30%, y así sucesivamente. Esto una de dos, se lo van a dar o le van a dar en un texto y lo van a tener que interpretar. O la otra es quizás no les da una probabilidad y le dejan la tabla incompleta. Bueno, en ese caso lo que hacen es calcular en base a las propiedades que nosotros utilizamos. Dijimos que la suma de todas las probabilidades tiene que dar 1. O sea, tengo la de 0,5, 0,05, más 0,10, más x, que es la que no conozco, más 0,4, más 0,15, y todo esto tiene que dar igual a 1. Sumamos todo esto y nos queda x igual a 0,7 igual a 1, paso al otro lado restando, y el resultado me da que la probabilidad de que la demanda semanal sea de 2 es de 0,30, que es la que nos da el ejercicio, que a veces te lo dan o a veces no. Así que borro esto y seguimos con el ejercicio. Bueno, a simple vista, la tabla me sirve para saber cuándo es la probabilidad de algo que me dé exactamente lo mismo. Por ejemplo, como la probabilidad, calcular la probabilidad de que la demanda semanal sea de 3, que acá vamos directamente a la tabla y nos da que es 0,4. Ahora, también podemos calcular la probabilidad de que la empresa tenga una demanda igual o mayor a 1, o sea, que tenga algún tipo de demanda. En este caso, y acá les recomiendo que tengan anotados los datos en una hoja, porque van a quedar acá atrás y yo voy a ir reemplazando directamente. En este caso, lo que nosotros planteamos es, ok, probabilidad de que X sea mayor a 1, y X era la demanda semanal. Y entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, primero la probabilidad de que la demanda semanal sea 1, después son la probabilidad de que la demanda semanal sea 2, y así sucesivamente hasta la probabilidad máxima, la probabilidad de cantidad máxima semanal, que sería 4. Agarramos la tabla y reemplazamos todos los valores. Y da como resultado final que la probabilidad de que la demanda semanal sea 1 o mayor es del 95% o 0,95. Ahora, también nos pueden preguntar, por ejemplo, dentro de un intervalo, o sea, que sea mayor a 1, pero no mayor a 3. Entonces, interpretando esto, es como que nos digan, ok, X tiene que ser mayor a 1, pero a la vez tiene que ser menor e igual a 3. Fíjense que acá yo solamente incluyo la probabilidad que X sea igual a 2.
pero no incluyo la de que x sea igual a 1. ¿Por qué? Porque tiene que ser mayor a 1, no tiene que ser igual a 1, tiene que ser sí o sí mayor. Y acá me dice, pero no mayor a 3, o sea que sí puede dar 3, pero no tiene que pasarse. Así que yo por eso la incluyo. Después de eso, yo agarro la tabla y reemplazo los datos. Y termino haciendo la cuenta. Hasta el momento vimos de caso cuando agarramos una función de probabilidad y nos piden calcular entre cierta demanda o una demanda exacta. Ahora nosotros vamos a tener lo que es una función de probabilidad acumulada que se escribe con f mayúscula. Como las funciones, las típicas que ven como f de x, bueno, en este caso la f es mayúscula. Y fíjense muy bien cómo es la denotación. Me dice que x sea menor o igual a x. Esto recuerdo que puede ser un valor como 4, 3, etc. Seguimos con la función de probabilidad acumulada. Antes nosotros teníamos una función de probabilidad que nos daba la probabilidad dado un valor exacto de x. Recordemos que puede ser como 1, 2, 3 o como nos marque la tabla. La diferencia que vamos a tener con la probabilidad acumulada es que toman los valores de antes. Yo, por ejemplo, antes tenía en la función de probabilidad, perdón, la probabilidad de cuando x era igual a 2 me daba un número. Pero acá cuando yo ponga que la función va a ser en 2, va a tener la de que la probabilidad en x sea igual a 0, la de que la probabilidad en x sea igual a 1 y la de que la probabilidad en x sea igual a 2. Es como que, justamente lo dice en el nombre, acumula las probabilidades anteriores. Entonces borro esto y ahora ya vayamos con un ejemplo en concreto. Por ejemplo, puede ser que nos den la función en 3, que bueno, se define como la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. Y lo único que tengo que hacer para calcular la función de probabilidad acumulada es ir sumando las probabilidades anteriores. La probabilidad de que x sea igual a 0, la de que x sea igual a 1, x igual a 2 y x igual a 3. Reemplazo los valores que lo tengo en la tabla de función de probabilidad y nos da como resultado que la función de probabilidad acumulada en x3 me da 85. Ahora, en nuestro caso, la función de probabilidad acumulada está definida así. Antes del 0, o sea, antes que la demanda, perdón, este es el valor que me quiero enfocar. Cuando x es menor a 0, o sea, la demanda semanal es menor a 0, no tengo absolutamente nada, tengo solamente 0. En cambio, cuando ya llego al 0, porque fíjate lo que dice acá, dice menor igual, o sea, acá le vamos a dar más bola al igual. Cuando la probabilidad de x igual a 0 me daba que era el 0,05 y de acá sale el 0,05. Ahora, justo antes de llegar al 1 es que es el 0,05, porque justo cuando llega al 1 se le suma también la probabilidad de cuando x es igual a 1. Entonces, el resultado que yo tengo acá es la probabilidad de x igual a 0 más probabilidad de que x sea igual a 1. Y así sucesivamente. Acá tengo menor o igual a 2. Y ahí le sumo la probabilidad de x igual a 2, que era del 30%. Y eso me da 0,45. Fíjense que esta función siempre crece, nunca decrece. O sea, puede permanecer constante o crecer, pero nunca va a bajar. Y bueno, y llega hasta el máximo en 4, que cuando x supera 4 no tenemos ninguna probabilidad más. Ya llegó a 1 ahí. Y gráficamente se ve así. Entonces yo empiezo, acá lo chico, en el 0, fíjense como de acá hasta acá, esto es 4, y fíjense que antes del 0 está justamente en 0 la función de probabilidad. Acá, que es cuando pega el primer saltito, está en 0,05, que es cuando llega al 0. Después, cuando llega al 1, pega otro salto
al 0,15. Cuando llega al 2, pega otro salto al 0,45. Cuando llega al 3, pega otro salto al 0,85. Y el último salto lo pega en 4, que está en 1. ¿Cómo puede ser que te evalúen esto? Bueno, puede ser que te pidan hacer la función de probabilidad acumulada, o que en vez de darte la función de probabilidad como nos lo dieron en el ejercicio, te den la función de probabilidad acumulada y vos tenés que averiguar la función de probabilidad. Que acá sería como ir haciendo justo al revés. Nosotros partimos, bueno, de que x mayor a 4, ya llegó a 1 la probabilidad. O sea que la variable máxima que yo voy a tener va a ser 4. Ahora, justo cuando... Esto es probabilidad de x. Ahora, justo cuando deja de estar en 4, pasa a 0,85, o sea, baja. ¿Y cuánto baja? Tengo 1 menos 0,85. Esto es igual a 0,15. O sea, esta es la probabilidad de que x sea igual a 4. Y esto me da 0,15. Después, ¿cuál tenemos? El 3. Bueno, 3, 2, 1 y 0. Ahora, veamos cómo es con el 3. Que va a ser exactamente igual, pero solamente nos van a cambiar los números. Entonces tenemos que con el 3 es 0,85 y que antes del 3 era 0,45. Hacemos esta resta y me da 0,30. Por ejemplo, para averiguar también la probabilidad de que x sea igual a 3, tenemos que con 3 la probabilidad acumulada es de 0,85. Y antes de 3 la probabilidad acumulada es de 0,45. Haciendo esta resta me queda 0,40. Así que esa es la probabilidad de 3. Y así hacemos sucesivamente. Les dejo para hacer el de 0, 1 y 2, que lo tienen que dar igual que la tabla de función de probabilidad. Siguiendo con el tema, vamos a comenzar a ver medidas de variable aleatoria. Porque hasta el momento nosotros, ¿qué estuvimos viendo? Bueno, tenemos el local que tiene una demanda semanal y decimos, bueno, lo más probable es que la demanda semanal sea de 3. Y el local dice, bueno, fantástico, pero ¿cuánto producimos? Más o menos necesitamos tener algún tipo de promedio, porque puede ser que diga, bueno, producimos 4, pero mi demanda semanal fue de 2. No es que voy a tirar los otros 2 procesadores, sino que los voy a guardar, los voy a tener como stock. Y entonces una medida que nos ayuda a calcular el promedio, cuánto tendría que producir esta empresa semanalmente, es la esperanza matemática. Esta se define como la sumatoria de x por la probabilidad respecto a x. Creo que esto es mucho más fácil explicarlo con el ejemplo, pero lo que hace es un promedio ponderado de los posibles resultados de esta variable aleatoria. Fíjense que es ponderado porque justamente la probabilidad de que x sea igual a 3, o sí, que la probabilidad de que x sea igual a 3 era la más alta de todas, pero no era que iba a ser siempre la respuesta correcta, pero era la que más iba a atender la esperanza matemática. Así que utilizaremos la esperanza matemática para saber cuánto sería nuestra demanda semanal promedio en el largo plazo. Y en nuestro caso lo tenemos así. La esperanza matemática primero, que la demanda semanal sea 0, es del 5%. Le sumamos que la demanda semanal sea de 1, es del 10%. Que sea de 2 es del 30%, que sea de 3 es del 40% y que sea del 4 es del 15%. Esto es básicamente un promedio y pondera por
cuál es el hecho más probable que ocurra. Y cuando vos haces toda esta cuenta, nos da como resultado 2,5. O sea que la empresa debería estar esperando una demanda semanal en el largo plazo de 2,5 procesadores. Acá sí podemos trabajar con números con coma y después la empresa puede redondear, no sé, vamos a hacer 3 procesadores de forma semanal o, no sé, una semana vamos a hacer 3 procesadores y otra vamos a hacer 2 en base al stock disponible. Pero la idea de la experiencia matemática es básicamente cuál es el resultado más probable que tengamos en base a estas probabilidades. Y la esperanza matemática es un operador que tiene un par de propiedades, como por ejemplo, la esperanza de una constante es la misma constante. Acá lo escribí como esperanza de k, siendo que un número es igual a k, pero yo creo que con los números se entiende mejor. Yo puse acá que la esperanza de 3 va a ser igual a 3. O sea, si yo espero que la demanda sea 3, va a ser 3. O sea, la esperanza de un número siempre es el mismo número. Y la segunda propiedad es que la esperanza matemática es un operador lineal. Yo acá, por ejemplo, tengo la esperanza de, entre paréntesis, 2x más 3. Esto yo lo puedo hacer como si fueran sumas y multiplicaciones. Al 3, bueno, ya sabemos que la esperanza de una constante es la misma constante, así que nos queda que es igual a 3. Y este 2 va solamente a multiplicar a la esperanza de la variable aleatoria. Así que lo puedo sacar y simplemente obtener el resultado de la esperanza de la variable aleatoria y multiplicarlo por 2. Por ejemplo, nos piden calcular la esperanza de 5x más 10. Paso, el 5 lo paso multiplicando la esperanza, y el 10 al otro lado lo dejo solo, porque dijimos que la esperanza es una constante, es la misma constante. Nos dio recién que la esperanza matemática era de 2,5, así que la reemplazamos, hacemos la multiplicación, le sumamos 10 y nos queda 22,5. Te lo pueden dar así, o sea, para ver si entendés de las propiedades de estas medidas. O a veces puede ser de otra forma, que no te den la esperanza, pero sí te den el resultado de todo esto, y vos aplicando operadores vas a tener que resolverlo. Por ejemplo, hagamos el caso contrario. Tengo la esperanza de 5x más 10 es igual a 22,5. Pero yo no sé cuánto es la esperanza de x. Entonces aplico las propiedades que aplicamos recién. El 5 lo paso multiplicando, me queda la esperanza sola y el 10 solo. Paso el 10 restando al otro lado. Esto me queda 12,5. Y paso el 5 dividiendo. Y esto me queda 2,5. Esa es otra forma en que le puede llegar a evaluar propiedades. Así que una de dos, o sacan la esperanza y luego les piden calcular algo, o no tienen la esperanza, pero pueden calcularlo en base a un dato que les dan. Así que borro esto y seguimos con los temas. Bueno, esa es una de las medidas posibles. Nosotros lo que tenemos también es la varianza, porque dicen, ok, sabemos que en promedio vamos a tener esto en el largo plazo. Ahora, yo estoy viendo en el corto en un principio. Quizás cuando ya pasaron muchos años y tengo ya stock de procesadores o tengo más o menos una idea, no es mucho problema, pero quizás en el corto plazo quiero ver, ok, ¿cuánto puede llegar a variar estos datos, o sea, esta demanda en base a la media que me dio? Y para eso nosotros aplicamos la varianza, que se define como la siguiente. La varianza de una variable aleatoria es la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado. Ojo con esto y diferenciar con esto, porque esto es menos la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado. Fíjense que en una la variable aleatoria está al cuadrado y en otra está el resultado de toda la esperanza al cuadrado. Empezamos sacando lo fácil. Nosotros ya tenemos la esperanza matemática, lo único que hacemos la elevamos al cuadrado y nos da como resultado 6,25. Ahora,
Vamos a ver cómo se calcula esto de acá. Nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos para la esperanza matemática, pero a los resultados no piensan en las probabilidades, sino de la demanda semanal. La demanda semanal acá es 0, acá es 1, acá es 2. Bueno, yo voy a estar elevando al cuadrado, no la probabilidad, sino la variable aleatoria en sí. Entonces, es el mismo cálculo que la esperanza matemática, solamente que con la variable aleatoria al cuadrado. Y nos termina dando como resultado 7,3. Con esos datos nosotros vamos a calcular la varianza y nos da que es 1,5. Ahora, quiero que presten atención a algo. Fíjense cómo todo esto está al cuadrado. Si todo esto está al cuadrado, es porque un número, si está al cuadrado, un número no me puede dar como resultado negativo. Yo puedo agarrar menos 2 al cuadrado y me va a dar 4. Todo número que yo eleve al cuadrado, sacando los complejos e imaginarios, me va a dar positivo. Y eso es algo principal, es una propiedad principal que tiene la varianza. Esta no puede ser negativa. Y acá tenemos un problema. Yo quiero interpretar este resultado que acabo de tener, porque no le puedo decir, bueno, la varianza es 1,05. ¿Qué significa eso? Bueno, si le quiero dar una interpretación, tengo un problema. Porque fíjense cómo elevamos todo al cuadrado. O sea, que no estamos hablando ya de la demanda semanal, sino que la demanda semanal de procesadores, sino de la demanda semanal de procesadores al cuadrado. Esto es como mezclar centímetros con centímetros al cuadrado. No puedo hacer eso yo. Para interpretar el resultado de la varianza, nosotros utilizaremos el desvío estándar. Que el desvío estándar es básicamente la raíz de la varianza. Nosotros teníamos las unidades al cuadrado, bueno, le aplicamos la raíz y tenemos la unidad normal. También lo podrán haber visto al desvío o a la varianza como sigma, que es, pueden haber visto que la varianza de x es igual a sigma al cuadrado. Y bueno, y el desvío, como yo le aplico la raíz a la varianza, como que el desvío estándar es igual a sigma. Esa es otra forma en la que la podrían haber visto a la varianza y al desvío estándar. Bueno, entonces ya una vez que tenemos el resultado y ahora está en las mismas unidades, ya que no está al cuadrado, le podemos dar una interpretación. Esto lo que nos dice es que la demanda semanal de nuestros procesadores suele diferir del promedio 1,24 procesadores, que lo vamos a redondear a 1. O sea, en demanda semanal suele diferir un procesador más o un procesador menos del promedio. Ahora vamos con las propiedades que tiene la varianza. La primera ya la dijimos, está todo al cuadrado, nunca puede ser negativa. Si la varianza le da negativa, revisen cuentas o fíjense dónde cometieron algún error, porque después le va a decir que el desvío estándar no existe o que está en números complejos. Otra propiedad es que la varianza es una constante es cero. Yo, por ejemplo, tengo un número. Bueno, si yo tengo un número, ¿cuánto se difiere de ese número? Y nada, no se va a diferir nada porque solamente tengo ese mismo número. Por eso es que la varianza es cero, ¿no? Nunca difiere. Y esto tercero tiene que ver con cambio de escala, esto tiene que ver con que tenemos las unidades en la varianza al cuadrado. Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros veíamos la esperanza matemática y teníamos algo multiplicando? Bueno, en este caso lo podemos sacar multiplicando, pero antes de simplemente multiplicarlo tengo que elevar al cuadrado, así mantengo la escala. Y luego también puede ser que trabajen con múltiples variables aleatorias, por ejemplo, X e Y no sé, ponerle que es la demanda de pescados. Si me piden calcular la varianza la suma de esas varianzas o la resta de ambas varianzas, yo lo puedo calcular de esta forma, puedo simplemente sumar ambas varianzas. Pero esto yo solamente lo puedo hacer si tengo garantizado que son independientes, o sea, que no tienen una nada que ver con la otra, porque el resultado completo sería, el resultado completo, si estas no son independientes, sino que son dependientes una de la otra, es que existiría cierto grado de correlación. En cambio, la demanda de procesadores no tiene nada que ver con la demanda de pescados. Entonces, yo puedo aplicar esta propiedad si las variables aleatorias son independientes.
Y ahora un ejemplo en donde nosotros vamos a aplicar este tipo de propiedades puede ser igual que tuvimos el de la esperanza matemática, que calculamos la varianza y luego nos piden calcular algo como esto. O lo puedo hacer viceversa. Me dicen que el resultado de esto me da esto y yo tengo que calcular la varianza de x. Cualquiera de las dos son como los mismos ejercicios que tuvimos con la esperanza matemática, solamente que acá cambian las propiedades. Y por último está la moda. La moda es básicamente el valor que más se va a repetir en el conjunto de datos, que en este caso es directamente el valor que más probabilidad tiene. Si tienen la tabla, seguramente le va a marcar 0, 1, 2, 3, 4, y se van a dar cuenta que el 3 tiene una probabilidad del 40%, que es la mayor de todas a combinación de 1, 2, 3, 1, 2, 4 y 0. Bueno, eso me indica que 3 es la moda, simplemente el valor más probable, o ya lo veremos en variable continua, el que más se repite. Y como último tema tenemos los momentos de una variable aleatoria discreta. Los momentos en general, porque tenemos momentos absolutos y momentos centrados. Los momentos en general son valores numéricos que están relacionados con la distribución de probabilidades de una variable aleatoria. Y con esto podemos averiguar características de esta. Que de hecho, créanme que ya se van a repetir algunas en las medidas que vimos recién de una variable aleatoria. Empezando por los momentos absolutos, estos se definen como la sumatoria de x a la r, siendo r el orden del momento absoluto, por la probabilidad de x. Y esto es de hecho algo bastante similar que ya vimos, que era la esperanza matemática. La esperanza matemática se definía así. Fíjense que lo único que tengo que hacer es que r sea igual a 1 y me queda solamente la x sola. Bueno, acá abajo lo tengo, y acá abajo tengo otro que ya lo voy a explicar, pero este primero es la esperanza matemática. A esto me refiero que nos dan características de la variable en sí. Y, perdón, a esto me refiero a que nos da características de la variable aleatoria. Yo, por ejemplo, puedo averiguar la media de esta variable. Y después acá abajo tenemos lo que es la primera parte de la varianza. Recordemos que la varianza estaba definida como, uy, eso supone que es esperanza, no es sumatoria. Como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x, todo esto al cuadrado. O sea, yo con los momentos absolutos de orden 1 y 2 me sirven para calcular la esperanza matemática e incluso la varianza. ¿Por qué? Porque, bueno, uso el momento de orden 2 y me da lo que es la primera parte de la varianza. Y después, una vez que yo ya calculé la esperanza matemática, que lo calculo con el momento absoluto de orden 1, lo elevo al cuadrado y hago esta resta. Y por otro lado, tenemos otros momentos centrados, que es otros momentos de variable aleatoria, que son los momentos centrados. Que esto simplemente tiene una pequeña distinción que le vamos a estar restando la esperanza matemática. Y lo mismo termina con orden R. Y en un principio lo que uno probaría es, bueno, probemos qué pasa si es de orden 1. Y acá les dejo las cuentas a continuación, no es muy importante porque la realidad es que nos termina dando todo cero. O sea, de orden 1, momentos centrados no nos sirve nada la realidad. Ahora, si nosotros vemos con esto un poquito más de detalle, parecería que, no mucho por este lado, sino más por este lado, parecería que tenemos algo parecido a la varianza, que es justamente lo que nos va a dar el momento centrado de orden 2. Y acá está la demostración. Entonces tenemos la esperanza de x menos la esperanza de x, todo esto al cuadrado, y recordemos, la esperanza de x, esto es un número. Bueno,
a la esperanza de x nosotros la vamos a llamar mu, que es esta letra y. Y yo la estoy reemplazando acá. Acá simplemente desarrollo el cuadrado y a la esperanza, como es un operador lineal, yo lo puedo como, digamos que aplicar propiedad destructiva, o sea, lo puedo ir separando. Fíjense que acá tengo la esperanza x al cuadrado y luego le aplico a esta esperanza todo lo que está acá. Y aprovecho que como 2 y mu son números, los saco afuera multiplicando y me queda la esperanza de x. Y lo mismo hago acá con la esperanza de mu al cuadrado. Tengo la esperanza de un número, bueno, es ese mismo número. Ahora, fíjense de nuevo, la esperanza de x es igual a mu. Acá reemplazo por mu. Entonces me queda esto igual, acá me queda menos mu al cuadrado más mu al cuadrado. Hago esta suma, me queda menos mu al cuadrado. Ahora, mira, bueno, justo acá lo había anotado. Ahora, fíjense cómo es que si yo hago mu y lo hago mu al cuadrado, es simplemente la esperanza de x al cuadrado. Que lo único que hago es lo reemplazo por este mu de acá y me termina dando resultado esto. Y todo esto es la varianza. O sea, fíjense que tanto con los momentos centrados como con los momentos absolutos puedo sacar la varianza. Y esa es la relación principal que hay entre los momentos absolutos y los momentos centrados. Cualquiera de los dos me sirven para averiguar, bueno, primero, lo dijimos en la definición, características de estas variables aleatorias, pero acá varía mucho lo que te pide el profesor. Quizás te dice, el resultado del momento centrado de orden 2 es tal, y tienen que interpretar qué es la varianza, o quizás le pide calcular la varianza en base a los momentos centrados, pero ahí ya depende mucho de cómo piense evaluar el profesor. Igual este último tema es bastante teórico, normalmente le dan primero como introducción esto para después explicarle las medidas, pero yo pienso que las medidas de la variable aleatoria es más importante que los momentos centrados y momentos absolutos. Bueno, y hasta acá la clase de hoy. Espero que les haya servido. Tengan un buen día.